Nuestro Señor responde hoy una pregunta muy importante para todos nosotros los católicos. ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna, para obtener la salvación eterna en el cielo? Salve María, aquí el Padre Ricardo del Campo, para que meditemos al respecto de esta respuesta que nuestro Señor da a un doctor de la ley, que le pregunta qué debemos hacer para obtener la vida eterna. Aquí se refiere a cómo obtener el cielo, es decir, cómo obtener la salvación eterna. Y nuestro Señor responde de una manera misteriosa, porque le dice, ¿qué está escrito? El propio nuestro Señor le responde con una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y el doctor de la ley le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Es como a veces se sintetiza a todos los mandamientos. Los 10 mandamientos a veces se los sintetiza con esta frase, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero nuestro Señor le dice, has respondido correctamente. Haz eso y tendrás la vida eterna. Claro, a primera vista parece sencillo, pero bueno, justamente hay un llamado que nuestro Señor hace para que seamos seguidores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos cumplidores de los mandamientos de la ley de Dios, que vivamos en coherencia con la fe. Y eso durante toda la vida. Debemos tener perseverancia en toda la vida, en la fe, en el amor a Dios, etc. Y de esa manera, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece un premio eterno en el cielo es la felicidad eterna. Pero el doctor de la ley le hace una segunda pregunta, pero ya la segunda pregunta viene con una cierta mala intención. Entonces le dice, el maestro de la ley, para justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces nuestro Señor le da una parábola, ¿no?, de un hombre que bajaba, etcétera, y que lo golpean, y pasa, primero dice un sacerdote, después pasa un levita, y después pasa un samaritano. Y el resultado es que solo el samaritano es que lo atiende y lo cuida. Y en esa época había un conflicto muy fuerte entre el pueblo judío y los samaritanos. Entonces casi no se hablaban, no se dirigían la palabra. Entonces nuestro Señor pone a un sacerdote, a un levita, que pasan y no lo atienden. Y pasa un samaritano y sí lo atienden, en la parábola que nuestro Señor construye. Entonces nuestro Señor le pregunta al doctor de la ley, ¿quién de ellos es que realmente amó al prójimo? Entonces es obvio que el maestro de la ley le dice el samaritano. Entonces le dice, bueno, vete y haz tú lo mismo, le dice nuestro Señor. Entonces, es decir, nosotros estamos llamados a amar al prójimo. Y ese amor al prójimo debemos comprenderlo debidamente. Ese amor al prójimo es sobre todo desear el bien. ¿Y cuál es el principal bien que yo debo desear en relación a los demás? Es la salvación eterna. Muchas veces el amor al prójimo se lo comprende solamente desde el punto de vista material y no espiritual. Para dar un ejemplo, en la vida de familia. Un papá, una mamá que realmente ama a sus hijos, desea para ellos la salvación eterna antes de todo. Entonces el amor al prójimo, comprendámoslo debidamente para que podamos cumplir este mandato. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, pero en función de Dios y sobre todo en función del bien espiritual y de ese objetivo, de ese fin al cual todos estamos llamados en esta existencia terrena, que es el cielo, la salvación eterna. Ahora, si yo no cumplo con ese mandamiento, bueno, no puedo esperar un premio. Y ahí es donde la gente a veces no comprende que si yo no soy fiel, si yo no cumplo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, voy a ser merecedor ¿de qué?
de la condenación eterna en el infierno. Dios nos libre. Les dejo la bendición para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.